Continuamos entonces con el tema de el tratamiento de las actas. Este es un tema medular, importantísima, que claro, ya lo hemos versado en reiteradas ocasiones, pero en esta ocasión desde la perspectiva del marco legal, ¿de acuerdo? Así que por favor, a conectarse bien. Oh my God. ¿Lo ven, chicos? Hola. ¿Perdón? ¿Lo ven? Hola. Sí, doctora, Hola. sí se logra visualizar. Sí, sí se puede ver, doctora, no hay problema. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, por favor, vamos a convocar a mi querido Luis Enríquez para que dé lectura a esta diapositiva referida a las actas. A ver, por favor, Luis, lo escuchamos. Luis. Hola. ¿No se encuentra Luis? Bien. Creo que vamos a trabajarlo con las chicas, por favor. Pareciera que o los caballeros están un tanto agotados o que no sé qué ocurre. Bien. Ok, chicos. Vamos a hablar entonces de las actas, artículo 16 de la ley y 26 del reglamento. A ver, Carlita, dé lectura, por favor. Doctora, disculpe, se nota muy grande la PPT, no me deja visualizar por completo. Wow, entonces vamos a reducir, ¿de acuerdo? Listo, doctora. A ver, por favor. Oh my God, what happened here? I don't know. ¿Qué está ocurriendo acá? Algo está. Okay. Ahora sí, por favor. Sí, doctora. Listo. Bien, Carlita. Artículo 16 de la ley y 26 del reglamento. Este documento es el documento que expresa la voluntad de las partes y que contiene una de las formas de conclusión del procedimiento conciliatorio. Bien. Su validez está condicionada a la observancia de las formalidades establecidas en la presente ley, bajo sanción de nulidad. Bajo sanción de nulidad, ojo, ¿no? Perfecto, ¿qué más? Y el acta que contiene acuerdos constituye título ejecutivo. Perfecto. El acta que contiene acuerdos, ya sea de carácter parcial o acta con acuerdos totales, tiene o constituye un título ejecutivo, ¿no es cierto? Muy bien, Carlita. Continuamos. ¿Qué más dice, por favor? Listo. Formas de concluir el procedimiento conciliatorio. Artículo 15 de la ley. Acuerdo total de las partes. Acuerdo parcial de las partes. Falta de acuerdo entre las partes. Inasistencia de una parte a dos sesiones. Ajá. Inasistencia de ambas partes a una sesión. Decisión debidamente motivada del conciliador. Perfecto. Entonces, ¿cuántas formas de conclusión del procedimiento conciliatorio prevé el artículo 15 de la ley, chicos? ¿Cuántas? 6, doctora. 6, por favor, formas de conclusión. Nunca lo olviden, chicos, porque es una de las preguntas, por ejemplo, que se plantea en cualquier tipo de examen. Entonces ya saben que la primera modalidad o forma de concluir el procedimiento conciliatorio viene a ser de acuerdo total de las partes, ¿no es cierto?
Luego viene el acuerdo total acuerdo parcial de las partes. Asimismo, otra modalidad es la falta de acuerdo entre las partes. Otra es inasistencia de una parte a dos sesiones contiguas, chicos. Otra modalidad, inasistencia de ambas partes a una sesión. ¿Está claro, chicos? Y finalmente, decisión debidamente motivada del conciliador. ¿All right? Entonces, por favor, eso sí, hay que tenerlo presente en todo momento. ¿Qué más dice acá, Carlita? Listo, doctora. Actas de conciliación. Artículo 15 de la Ley y 21 de reglamento. Sin proceso judicial vigente. Acuerdo total. El acta que se pronuncia sobre todas las controversias, acuerdos, le pone fin al procedimiento y al conflicto. También encontramos el acuerdo parcial, que se iniciará el proceso respecto a las pretensiones de las personas no afectadas con el acuerdo. Con proceso judicial vigente, artículo 323 al 328. Las partes pueden acudir a un centro de conciliación extrajudicial a solucionar su conflicto. Oportunidad. Antes de emitirse sentencia en segunda instancia. Acuerdo total, final proceso. Acuerdo parcial. El proceso continuará respecto de las pretensiones o de las personas no afectadas con el acuerdo. Y aprobación. El juez aprobará las CE si se trata de derechos disponibles y se adecua a la naturaleza del proceso. Muy bien, chicos. Creo que no hay ninguna disquisición que hacer acá. ¿Ok? Sin proceso judicial, con proceso judicial, chicos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos con proceso judicial, bueno, pero si ya está judicializado este tema, ¿es posible conciliar? Sí, es posible conciliar, chicos, siempre y cuando no haya o no se haya emitido una sentencia en la segunda instancia, chicos. Si ese es el escenario, de inmediato, la parte que considera pertinente está expedito para poder solicitar una audiencia de conciliación. Por eso hablamos de la oportunidad antes de emitirse sentencia en segunda instancia. ¿Well? De acuerdo. Actas de conciliación, artículo 15 de la ley y 21 del reglamento. A ver, por favor, lea, Edith. Lea, por favor. Ya, doctorita. Lea, a ver. Derechos de terceros. Muy bien. Primero, en caso el acuerdo al que pudieran arribar las partes afecte el derecho de terceros para continuar la audiencia de conciliación, estos deberán ser citados e incorporados al procedimiento conciliatorio. Segundo. Por eso, perdón, chicos, acá siempre hemos dicho, por favor, podemos nosotros conciliar, continuar en todo procedimiento conciliatorio, cuando y siempre y cuando, ¿ok? La materia por conciliar, ¿no es cierto?, es de libre disposición de las partes, pero si ya hay derechos de terceros, ojo, en caso el acuerdo al que pudieran arribar las partes afecte el derecho de terceros, para continuar la audiencia de conciliación, estos deberán ser citados e incorporados al procedimiento conciliatorio. Es que no puedo de ninguna manera, chicos. ¿Qué pasa si estoy saneando, por ejemplo, a los linderos? Y en ese saneamiento estoy afectando la propiedad de los terceros. ¿Yo puedo simplemente finiquitar esto haciéndome la vista gorda? De ninguna manera. Estas personas pueden solicitar la nulidad de todo el procedimiento conciliatorio. Por lo tanto, entonces, chicos, es preferible advertir ese hecho y luego incorporarlos, citarlos e incorporarlos al procedimiento conciliatorio. ¿De acuerdo? Continúa, por favor, Edith.
Segundo, en caso los terceros, a pesar de estar válidamente notificados, no asistan a la audiencia convocada, las partes podrán llegar a acuerdos sobre las materias que únicamente los afecten a ellos. Ojo acá, chicos. El hecho de que los angelitos, a pesar de que les has citado y les has incorporado al procedimiento conciliatorio, no asistan, eso no implica definitivamente que tú te vas a hacer carambas a la vista gorda una vez más y vas a continuar afectando el derecho de los terceros de ninguna manera. Solamente van a continuar con los acuerdos sin afectar a los terceros, únicamente de aquellas materias que los afecte a ustedes, a las partes, y no a los terceros ausentes. ¿Está claro? Ok. ¿Qué más, por favor? Con falta de acuerdo. Cuando las partes asisten a la audiencia, el conciliador debe promover el diálogo y eventualmente proponerles fórmulas conciliatorias no obligatorias. Muy bien. A ver, con falta de acuerdo. Cuando las partes Si al asisten a la final de audiencia, dicha sesión las partes manifiestan su deseo. a ver, con falta de acuerdo, Me escucho, vamos a doctorita. analizar. Ítem por ítem, gracias querida. Aló. Cuando las partes asisten a la audiencia, el conciliador debe promover el diálogo y eventualmente proponerles fórmulas conciliatorias no obligatorias. ¿Dónde puede proponer? ¿En qué escenarios, chicos? ¿Cuándo el conciliador puede proponer, ojo, fórmulas de conciliación no obligatorias, chicos? Oigan, van a dar el examen. La reunión privada. Muy bien. All right. Perfecto. Ok, querido. Ok, bingo por ahí y punto para ti, querido. ¿Qué más? Si al final de dicha sesión las partes manifiestan su deseo de no conciliar, la audiencia y el procedimiento de conciliación deben darse por concluidos. ¿De acuerdo, chicos? Si al final de dicha sesión bregaste fuerte y de pronto las partes manifiestan su deseo de no conciliar, la audiencia y el procedimiento de conciliación deben darse por concluido. ¿Bien? Siguiente escenario. Continuamos en la lectura, mi querida Edith, por favor. Actas de conciliación, artículo 15 de la ley 21 del reglamento. Ok. Inasistencia de una de las partes. Ajá. Cuando cualquiera de las partes deja de asistir a dos sesiones alternadas o consecutivas, el conciliador deberá dar por concluida la audiencia y el procedimiento de conciliación. Perfecto, muy bien, clarísimo, ¿verdad? Segundo escenario. Cuando ¿Ya? solo una de las Hola. acude a las primeras A ver, chicos, ¿qué pasó, Edith? ¿Tiene dificultades, Edith? A ver. Segundo escenario, chicos. Cuando solo una de las partes acude a la primera sesión, se dejará constancia de la inasistencia. Repito, cuando solo una de las partes acude a la primera sesión, se dejará constancia de la inasistencia. Tercero, ante la inasistencia, el conciliador emite una constancia de asistencia e invitación a conciliar, convocando a una segunda sesión. ¿De acuerdo?
convocamos una segunda sesión entonces a aquella persona que hayan asistido y aprovechamos la presencia de la parte que asistió y confirmamos la fecha. ¿De acuerdo? Cuarto escenario. La parte asistente se tiene por notificada válidamente, ¿ok? Con la, acá, bueno, está mal preparado esto. La parte inasistente debe ser notificada. Acá debería ser válidamente con la esquela de notificación, etc. Okay. Si la situación persiste en la segunda sesión, el conciliador deberá dar por concluida la audiencia y el procedimiento de conciliación también concluido, ¿no es cierto? Si la situación persistente en la segunda sesión, acá, continúa, el conciliador deberá dar por concluida la audiencia y el procedimiento conciliatorio. El documento que se emite es acta de inasistencia de una de las partes. ¿Bien? Pues chicos. Continuamos entonces con el tema de las actas de conciliación, artículo 15 de la ley y 29 del reglamento. Inasistencia de una de las partes. Si ninguna de las partes acude a la sesión, no debe convocarse a más sesiones. O sea, si nosotros hemos programado una audiencia de conciliación, por ejemplo, para el día X, Y, Z de un día lunes, ¿de acuerdo? Y nos percatamos, corroboramos que ninguna de las partes concluyeron, entonces, chicos, de inmediato damos por concluido el procedimiento conciliatorio. Ya no se programa ninguna sesión adicional. El secretario del centro deberá realizar la certificación expresa de haber realizado las notificaciones. Entonces, el documento que se emite es acta de inasistencia de ambas partes. ¿Está claro? Ok, chicos. Acta debidamente motivada del conciliador por advertir violación a los principios de la conciliación. Por ejemplo, cuando nosotros nos percatamos, ¿no es cierto?, que hubo, digamos, un acto de suplantación. Wow. Por advertir violación a los principios de la conciliación. O sea, ¿de qué forma, por ejemplo? De que detectamos que la persona que estaba en el uso de la palabra estaba grabando todo el contenido de la versación de la parte en el uso de la palabra y transmitiendo o compartiendo con un tercero. De inmediato estaría entonces violándose el principio de la confidencialidad, ¿verdad? Ok. Entonces, el conciliador debe de levantar un acta debidamente motivado. Por retirarse alguna de las partes antes de la conclusión de la audiencia, idem. Hemos bregado tanto, llegamos a la etapa final, solamente estaba para firmar, pero uno de los angelitos se va a abandono. De inmediato, acta debidamente motivada del conciliador. Por negarse también a firmar el acta de conciliación, idem, chicos. ¿Ok? Bien. Acá, chicos, tenemos casuísticas, por ejemplo, que es pertinente que lo conozcan. Tenemos los plenos jurisdiccionales del Distrito Comercial, por ejemplo, del año 2010, 7 de junio de 2010. Ejecución de actas de conciliación contra terceros. Ejecución de actas de conciliación contra terceros. Pleno jurisdiccional, distrital comercial, derechos de terceros. ¿Ok? Que debe conceder la intervención y eventualmente, de ser el caso, admitir la contradicción formulada por los terceros que no participaron en el acta de conciliación extrajudicial o en el proceso seguido ante el tribunal arbitral, siempre que sea solicitado por esta parte o por las partes procesales o en su defecto cuando el juez considere atendible la incorporación del referido tercero. Ello siempre que se compruebe su evidente interés y se aprecie, además,
que de lo contrario se le causaría un grave perjuicio. Chicos, así es que por favor, este es un escenario que debemos de tener en consideración, ya que han habido, digamos, actas de esta naturaleza en diferentes jurisdicciones, por lo tanto, se ha producido un pleno, o sea, se ha juntado varios casos similares, las mismas que han generado controversias, pero se ha desarrollado en común a través del pleno jurisdiccional del distrito comercial, ¿no es cierto?, a través de derechos de terceros. Una de las casuísticas en este pleno jurisdiccional, una decisión mejor, es que se debe conceder la intervención y eventualmente, de ser el caso, admitir la contradicción formulada por los terceros que no participaron en el acta de conciliación extrajudicial o en el proceso seguido ante el tribunal arbitral, siempre que sea solicitado por esta parte o por las partes procesales, en su defecto, cuando el juez considere atendible la incorporación del referido tercero. Ello siempre que se compruebe su evidente interés, no porque alguien quiera realmente quebrar, frustrar, obstruir, y se aprecia además que de lo contrario se le causaría un grave perjuicio. ¿De acuerdo? Es un pleno jurisdiccional del Distrito Comercial de Derechos de Terceros. Otro pleno jurisdiccional, chicos, Distrito Comercial, Distrital Comercial, que en los casos de restitución o entrega de bienes inmuebles, si el tercero se opusiera a la ejecución, ¿tá?, o alegara contradicción del acta de conciliación extrajudicial o del laudo arbitral, sustentando y acreditando que se encontraba en posesión del bien submateria, incluso con anterioridad a la fecha de celebración del acta de conciliación extrajudicial o del proceso arbitral, el cual resolvió la desocupación del mismo sin que él haya intervenido en dichos procesos, la oposición o contradicción interpuesta judicialmente debe ser amparada, chicos. Pues de no ser así, se estaría no solo violentando normas procesales, sino también normas que constituyen garantías constitucionales, como la tutela jurisdiccional efectiva. No tuve ninguna oportunidad de demostrar que se me estaba afectando en mis derechos. No tuve al alcance la tutela jurisdiccional efectiva, pueden decir. Y el derecho al debido proceso en su vertiente. Derecho de defensa, toda vez que el tercero quedaría en total indefensión. Acá, chicos, en realidad también han habido casos, varios, que han sido resueltos a través de este pleno jurisdiccional distrital comercial, cuando nos referimos a los derechos de terceros. Así que también es otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta para nuestras decisiones en los procedimientos conciliatorios. ¿Está claro? Formalidades del acta. ¿Qué formalidades debe de tener toda acta de conciliación, chicos? Artículo 16 de la Ley de Conciliación. En primer lugar, el acta de conciliación debe contar con un número correlativo. ¿De acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5. B, número de expediencia que es distinto al número correlativo, ¿no es cierto? Lugar y fecha en la que se suscribe. Lugar y fecha en la cual o en el que se suscribe. Ojo acá, chicos. Si dejé vacío, estoy poniendo en riesgo la credibilidad del acta de conciliación. D, nombres, número de DNI y domicilio de las partes o de sus representantes y del testigo a ruego, de ser el caso.
Quinto, nombre y número del DNI del conciliador, chicos. Y sexto, número de registro del conciliador, ¿ok? Extrajudicial y de familia de tenerlo, obviamente. ¿De acuerdo? Formalidades del acto, seguimos entonces. El ítem octavo. Creo que séptimo. Los hechos expuestos en la solicitud, ojo, los hechos expuestos en la solicitud de conciliación y en su caso, los hechos expuestos por el invitado como sustento de su probable reconvención, así como la descripción de la o las controversias correspondientes en ambos casos. Hola, Olguita, estoy en clases. Te llamo, mi querida primita, por favor. Oh, va. Wow. Ella está llamando de Estados Unidos. Continuamos entonces en el ítem noveno. El acuerdo conciliatorio, sea total o parcial, consignándose de manera clara y precisa los derechos, deberes y obligaciones ciertas, expresas y exigibles, acordadas por las partes, o en su caso, la falta de acuerdo, la inasistencia de una o ambas partes, o a la audiencia o la decisión debidamente motivada de la conclusión del procedimiento por parte del conciliador. ¿Okay? Ahí están las formalidades del caso, de toda acta de conciliación, chicos, por favor. Otra formalidad, firma del conciliador de las partes intervinientes o de sus representantes legales, de ser el caso. O sea, firma del conciliador de las partes intervinientes o de sus representantes legales, de ser el caso. Huella digital del conciliador de las partes intervinientes o de sus representantes legales, de ser el caso. Chicos, firma, huella digital. Acá, el nombre, registro de colegiatura, firma y huella del abogado del Centro de Conciliación Extrajudicial, quien verificará la legalidad de los acuerdos adoptados, tratándose del acta como acuerdo sea total o parcial. ¿Está claro, chicos? Ningún acta puede adolecer de la ausencia de estos requisitos. Si se generara, se obviara, ya saben, que podría devenir en nulo. ¿Bien? Requisitos que no enervan la validez del acta. Entonces, aclaremos acá. Requisitos que no enervan la validez del acta. ¿De acuerdo, chicos? ¿Cuáles son esos requisitos, por favor? Omisión, validez del acta, artículo 16 de la ley. La omisión de alguno de los requisitos establecidos en los literales A, B, F, J y K del presente artículo no enervan la validez del acta. En cualquiera de los casos de conclusión de procedimiento conciliatorio señalado en el artículo 15 de la ley. ¿Cuáles son esos? Número correlativo, número de expediente, formalidades, ¿verdad? Número de registro y, de ser el caso, registro de especialidad del conciliador, ¿acá? Huella digital del conciliador, partes y abogado, nombre, registro de colegiatura y firma del abogado verificador, no enerva, chicos, el acta de conciliación. Nadie podría, digamos, aducir de que ese acta de conciliación no tiene validez si acaso hubiese obviado cualquiera o varios o todos de estos requisitos. ¿De acuerdo, chicos?
número correlativo, número de expediente, número de registro y, de ser el caso, registro de especialidad del conciliador. Es pertinente. Huella digital del conciliador, partes y abogado, ¿ok? Nombre, registro de colegiatura y firma del abogado verificador de la legalidad. Pero ahora, chicos, tenemos aspectos que pueden generar la nulidad del acta de conciliación. ¿Cuáles son esos? Nulidad documental del acta, artículo 16 de la ley. La omisión en el acta de alguno de los requisitos establecidos en los incisos, entonces, C, D, E, G, H e I del presente artículo, dará lugar a la nulidad documental del acta, que en tal caso no podrá ser considerada como título de ejecución, ni posibilitará la interposición de la demanda, chicos. ¿Cuáles son ellos? Que hemos obviado registrar lugar y fecha en la que se suscribe el acta de conciliación. Segundo, nombres, número de DNI y domicilio de las partes o de sus representantes y del testigo a ruego de ser el caso. Otro, nombre y número de DNI del conciliador. Nombre y DNI del conciliador, chicos. Asimismo, los hechos expuestos en la solicitud de conciliación y, en su caso, los hechos expuestos por el invitado como sustento de su probable reconvención, así como la controversia. ¿Okay? Si obviáramos cualquiera de esos aspectos, chicos, ipso facto, estaremos apuntando a que esa acta de conciliación puede ser declarado nulo. Otro escenario, el acuerdo conciliatorio sea total o parcial, consignándose los derechos, deberes y obligaciones ciertas, expresas y exigibles. Si no tomamos en cuenta esos aspectos, puede ser declarado nulo. Asimismo, firma del conciliador, de las partes intervinientes o de sus representantes legales, de ser el caso. ¿Sí, chicos? Doctora, una consulta. Por favor, ¿nos puede explicar el momento en que firma el abogado del centro de conciliación, en vista que la audiencia... A ver, reitero, hoy es la misma pregunta que está usted haciendo también, querido, en la mañana planteó lo mismo, parece que no ha aclarado el tema. El abogado verificador, por favor, única y exclusivamente interviene cuando hemos elaborado, hemos levantado un acta de conciliación con acuerdo, ya sea parcial o total. Si acaso no levantamos ningún acta, sino las otras formas de conclusión del procedimiento conciliatorio, no interviene el abogado verificador. No es necesario su intervención. No enerva su ausencia, inclusive cuando tiene que haber firmado las actas de conciliación, por ejemplo, con acuerdo total y parcial, no concurrió por X circunstancias, eso no enerva la validez del acta de conciliación. ¿Está claro, mi querido Primitivo? Doctora, no, es que yo me voy al supuesto caso de, por ejemplo, uno es conciliador, pero en la oficina, por X motivo, no está el abogado. ¿Cómo podemos hacer? O sea, ¿se le puede dar al día siguiente el acta de conciliación para que firme cuando hay un acuerdo? No, es imposible, querido. Imposible. Se supone que nosotros tenemos no solamente un abogado verificador, podemos tener varios abogados verificadores. Solamente el abogado verifica la validez del acta de conciliación. ¿De acuerdo?
Acuérdense que el único responsable de todo el procedimiento conciliatorio es el conciliador. ¿Bien? Por lo tanto, por favor, concluido el procedimiento conciliatorio, usted está obligado a entregar la copia certificada del acta de conciliación a la parte o a las partes conciliantes. ¿De acuerdo? No puede de ninguna manera postergar, reprogramar. ¿De acuerdo? Ok. Bien. En los casos, por ejemplo, señalados, se procederá a la rectificación del acta y expedirse una nueva que sustituya a lo anterior con las formalidades de ley. O sea, también tenemos esa prerrogativa, chicos. Por ejemplo, si nosotros hemos podido obviar los hechos expuestos en la solicitud de conciliación y en su caso los hechos expuestos por el invitado como sustento de su probable reconvención, así como la controversia generada, si hemos obviado, tenemos la posibilidad de plantear la rectificación del acta y expedirse una nueva que sustituya a la anterior como con las formalidades de ley. Por ejemplo, también cuando el acuerdo conciliatorio sea total o parcial, consignándose los derechos, deberes y obligaciones que sean ciertas, expresas y exigibles. Asimismo, firmas del conciliador, de las partes intervinientes o de sus representantes legales de ser el caso. ¿Está claro, chicos? En esos casos, si nosotros de inmediato percibimos si estamos al margen ya en las postrimerías del horario, podemos decirle, por favor, miren, se ha obviado por una cuestión, digamos, de error, digamos, de tipeo, qué sé yo, cualquier argumento. Les pediré de que pudiésemos subsanar esto de tal manera que no ponemos en riesgo la validez de esta acta de conciliación. Caso contrario, nos estaríamos corriendo el riesgo de que sea declarado nulo. Por favor, señores, mañana a las 8 de la mañana, primera hora o acaso a 9 de la mañana, ¿se acercarían ustedes para expedírseles la certificación correspondiente? Bien, all right, pero bajo esos argumentos. ¿De acuerdo? Rectificación del acta. ¿Cuándo podemos rectificar el acta? En los casos que se haya omitido alguno o algunos de los requisitos establecidos en los literales, lo que acabamos de ver, C, D, E, G, H e I del artículo 16 de la ley, el centro de conciliación de oficio o a pedido de las partes deberá convocar a las partes para informarles el defecto de forma que contiene el acta y expedir una nueva que sustituya a la anterior con las formalidades de ley. Por ejemplo, chicos, si se ha podido incurrir en obviar lugar y fecha en la que se suscribió el acta, nombres, número de DNI, domicilio de las partes o de sus representantes o del testigo a ruego de ser el caso, nombre y DNI del conciliador, los hechos expuestos en la solicitud de conciliación y en su caso los hechos expuestos por el invitado como sustento de su probable reconvención, así como la controversia generada. El acuerdo conciliatorio sea total o parcial, consignándose los derechos, deberes y obligaciones ciertas, expresas y exigibles. Y finalmente, firma del conciliador de las partes intervinientes o de sus representantes legales de ser el caso. De no producirse la rectificación del acta por inasistencia de la parte invitada, el centro de conciliación expedirá nueva acta por falta de acuerdo. Chicos, es el riesgo que uno se corre. Por eso es que tenemos que ser muy cautos, muy sigilosos. Estamos cerrando el acta de conciliación y por alguna situación, digamos, de preocupación e incertidumbre, nos puede ganar la desesperación de la actividad posterior a ella. Podemos obviar. Y miren lo que podemos hacer. Por ejemplo, podemos propender a rectificarla. Sin embargo, puede producirse que una de las partes no concurre, ¿de acuerdo?, a la audiencia de rectificación del acta. El centro de conciliación en ese escenario
expedirá nueva acta por falta de acuerdo, chicos. Ya no lo que estábamos inicialmente entregando, que fue con una serie de falencias, sino un nuevo acta, ¿no es cierto?, donde se especificará que se expide un acta por falta de acuerdo. Debido a esas inobservancias en las cuales hemos incurrido. Pero si no se produjera, por ejemplo, ese tipo de vacíos u errores, no habríamos en ningún momento que poner en riesgo, digamos, la validez del acta de conciliación. ¿De acuerdo? Acá vamos a ver el tema del formato P. Formato tipo de acta de rectificación con asistencia de las partes. Por ejemplo, personas naturales. Centro de conciliación XY, autorizado su funcionamiento por resolución XY, dirección y teléfono. Expediente número, acta de conciliación número, en la ciudad de todas las precisiones, chicos. Acá, en el caso que las partes concurran a rectificar el acta rectificatorio se complementará a la primera otorgándole validez y rigor. No es que ustedes van a declarar, ya anularlo, desecharlo, descartarlo, no. Van a tener que recurrir al formato P para poder rectificar, ¿ok?, con asistencia de las partes, aquellas falencias que se ha cometido en la elaboración del primer acta de conciliación. Ojo, que estamos poniendo en riesgo que una de las partes no concurran a esta sesión de rectificación del acta. Y lamentablemente se nos iría el acta con acuerdo total o parcial. Ese es el riesgo que puede suscitarse, chicos. ¿Bien? Entonces, reitero, en el caso que las partes concurran a rectificar el acta rectificatoria se complementará a la primera, otorgándole validez y vigor. En el caso de contener acuerdos, recupera su mérito ejecutivo y posibilitará la interposición de la demanda. Se requiere de la asistencia efectiva de las partes y de su voluntad para rectificar. Eso es obvio, es tácito, chicos. Bien. Formato P. Formato Q. Con toda la estructuración, en el caso que las partes no concurran a rectificar el acta, el conciliador emite una acta rectificatoria por falta de acuerdo, chicos. El acta pierde validez y vigor, siendo posible de ser declarada nula. En el caso de contener acuerdos, pierde su mérito ejecutivo y no posibilita la interposición de la demanda. O sea, ¿qué nos está indicando? ¿Que podemos recurrir a estos formatos PQ? Sí, pero con unos riesgos de alto nivel. ¿De acuerdo a la ausencia de una de las partes o la ausencia de ambas partes? Y haber perdido la evidente ocasión, por ejemplo, de concretizar la cultura de paz que nosotros hemos siempre propendido a impulsar. Doctora, disculpe, una duda. Sí, querida. Bien, usted nos decía que existe la ratificación del acta, ¿no? ¿Existen también los acuerdos aclaratorios, doctora, o no en un acta? Si No. por decir omitieron un nombre o una letra, algo así, ¿no puede ir acompañado de un acuerdo aclaratorio, algo así? Claro que sí, pero el tema es que tú tienes la posibilidad de poder rectificar, ¿ok? Digamos, a ver, tomando la cautela de que ese título ejecutivo que ya tienen las partes
no pierdan su capacidad de ser título ejecutivo y tengan que tener la validez para la demanda, ¿no es cierto? ¿Ok? Convocando con la utilización, oigan, del formato P y Q para la rectificación correspondiente, nos corramos el riesgo de que una de las partes no concurra. Entonces, acá aquel formato P, lo único que hará es que cerremos el escenario solamente con un acta que diga por falta de acuerdo. ¿Se da cuenta? Este es el caso acá. Acá hemos visto el formato P. En el caso que las partes concurran a rectificar el acta rectificatoria se complementará a la primera otorgándole validez y vigor, ¿no es cierto? En el caso de contener acuerdo, recupera su mérito ejecutivo y posibilitará la interposición de la demanda. Se requiere de la asistencia efectiva de las partes y de su voluntad para rectificar, ¿de acuerdo? Pero, acá en el formato Q, en el caso que las partes no concurran a rectificar el acta, el conciliador emite una acta rectificatoria por falta de acuerdo. El acta pierde validez y vigor, siendo posible de ser declarada nula. En el caso de contener acuerdos, pierde su mérito ejecutivo y no posibilita la interposición de la demanda. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, es preferible no llegar a utilizar ninguno de los formatos de rectificación. Siempre mantenernos sigilosos, concentrados hasta la culminación del procedimiento conciliatorio, ¿ok? Con la tarea respectiva de revisión antes de que esa acta tenga que haber sido firmado y puesta la huella digital de las partes. ¿Está claro, chicos? Ese es el tema. Ser muy cautelosos y evitamos esos riesgos. ¿Está claro? Está claro, doctora, gracias. Bien. Vamos a ver ahora un caso sobre proceso de desalojo. Bajo dicho contexto legal, aplicándole al caso concreto de autos del acta de conciliación realizada ante el Centro de Conciliación Extrajudicial, integración de fecha, por ejemplo, 20 de abril del año 2021, obrante a fojas 9 a 10, se advierte que la actora solo imprimió su huella sin la intervención de un testigo, a ruego que firmara e imprimiera su huella digital, tal y conforme lo establece el artículo 16, segundo párrafo de la ley 26872, ley de conciliación. Pero claro, de lo expuesto, chicos, queda acreditada la omisión incurrida en el acta de conciliación concerniente al requisito previsto en el literal y que da lugar a la nulidad documental del acta, que no podrá ser considerada como título de ejecución ni posibilitará la interposición de la demanda conforme lo establece el cuarto párrafo del artículo 100, del artículo 16, ley 26872, ley de conciliación. ¿Se dan cuenta, chicos? Una vez más, nos está diciendo, manténganse despiertos, manténganse concentrados. Puede haber esto y evitemos. Quinto, sin embargo, al declararse improcedente la demanda, el acuo, es decir, el juez de primera instancia,
ha obviado aplicar lo dispuesto en el artículo 16A de la Ley de Conciliación. Ley de Conciliación que establece el mecanismo para la rectificación del acta que dispone el Centro de Conciliación de oficio o a pedido de parte, deberá convocar a las partes para informarles el defecto de forma que contiene el acta y expedir una nueva que sustituya a la anterior con las formalidades del caso de ley. De no producirse la rectificación del acta por inasistencia de la parte invitada, el Centro de Conciliación expedirá nueva acta por falta de acuerdo. ¿Se dan cuenta, chicos? Mucho cuidado acá. Sexto, por lo expuesto, el acuo, se dice el acuo, ya saben, al juez de la primera instancia, inaplicó el artículo 16A de la ley 26872, ley de conciliación, pues debió declarar inadmisible la demanda y ordenar la devolución del acta a la actora para su subsanación, concediendo el plazo que establece la ley, pero no declarar de plano improcedente la demanda. Oh my God. Acuérdense, cuando el juez, el acuo, detecta, chicos, la inobservancia de algunas formalidades en el acta de conciliación, ¿ok? Debe de advertir, ¿no es cierto?, con la determinación de ser inadmisible la demanda y a ordenar la devolución del acta a la actora, es decir, a la persona que está planteando la demanda para su subsanación, concediendo el plazo que establece la ley, pero no declarar de plano improcedente la demanda. ¿Está claro, chicos? Pues es la misma ley la que regula su mecanismo de rectificación. Ello es consideración a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de la Ley de Conciliación, aprobado por el Edicto Supremo 014-2008, que establece que el acta que contiene el acuerdo conciliatorio es un documento privado y puede ser ofrecido como medio de prueba en un proceso judicial. El acuerdo conciliatorio subsiste aunque el documento que lo contiene se declare nulo. ¿Se dan cuenta, chicos? Por eso es que de plano no tenía por qué haber declarado inadmisible la demanda, no tenía por qué haber declarado la improcedencia de la demanda, sino solamente declarar improcedente la demanda y ordenar que la actora, ¿no es cierto?, subsane en el plazo necesario, adecuar esa acta a las formalidades de ley correspondientes. Todavía hay pasos varios cuando la parte afectada solicita la ejecución del acta de conciliación, chicos. Por estas circunstancias, o por estas consideraciones, el acuo incurrió en vicio de nulidad y no siendo posible la subsanación es este grado. Corresponde decretar su nulidad de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 171, 176 del Código Procesal Civil. La señora jueza del 25º juzgado especializado de la segunda instancia, por ejemplo, en lo civil en Lima, administrando justicia a nombre de la nación, falla. ¿De qué manera falla? Declarar nulo el auto contenido en la resolución número 1 de fecha 21 de abril del 2015, que resolvió declarar improcedente la demanda sobre desalojo por falta de pago y pago de arriendos presentada ordenándose la devolución de los anexos y su remisión al archivo central. Consentía que se era presente y en consecuencia ordeno
al acuo con emitir nueva resolución tomando en cuenta los considerados precedentes, chicos. ¿Se dan cuenta? Entonces, también en la segunda instancia, el juez correspondiente, chicos, de inmediato declara nulo esa improcedencia dictada por la primera instancia o el acuo, ¿no es cierto? Por lo tanto, chicos, de inmediato, acá se hace que la persona afectada en ese momento, ¿ok?, pueda realmente volver a concurrir a la primera instancia, ¿no es cierto?, ya que la segunda instancia dispone al acuo con emitir nueva resolución tomando en cuenta las consideraciones precedentes. ¿Se dan cuenta? Ok, chicos. Convalidación del acta, artículo 16A de la ley. ¿Cuándo podemos convalidar el acta, chicos? Si el acta no contiene acuerdo y ésta ha sido presentada en sede judicial y no se ha cuestionado la nulidad formal en la primera oportunidad que tiene como hacerlo, se produce la convalidación tácita de la misma. Segundo escenario, de haberse producido cuestionamiento por la parte contraria o haber sido advertida por el juez al calificar la demanda, dará lugar a la devolución del acta, concediendo un plazo de 15 días para la subsanación inadmisible la demanda. O sea, subsanación de esa admisibilidad de la demanda. El acto jurídico contenido en el acta de conciliación solo podrá ser declarado nulo en vía de acción por sentencia emitida en proceso judicial. O sea, un instante. ¿De acuerdo, chicos? Tenemos ahora la casación 1515-2017, desalojo por ocupante precario. A ver, por favor, acá voy a pedir que me puedan dar el soporte en la lectura. ¿De acuerdo, chicos? Y estamos corriendo porque todo eso ya son casuísticas que les va a ayudar a observar mejor y desarrollar con mayor precisión el examen de mañana, ¿de acuerdo? Que deben de tenerlo a partir de las 5 de la tarde. ¿Está bien? Desalojo entonces por ocupante precario. Ucayali, de fecha 13 de agosto del año 2012. En tal sentido, de por sí la denuncia debe desestimarse, sin perjuicio de lo expuesto y atendiendo a los argumentos esgrimidos por el recurrente respecto a la nulidad de oficio que debió declarar la Sala Superior al acta de conciliación presentada por los demandantes. Se advierte que no se consideró pertinente, más bien señaló en la sentencia recurrida con relación a este tema en el considerando 11º lo siguiente: es menester tener en cuenta que el acta de conciliación es un acto jurídico y como tal es válido si reúne los requisitos establecidos por ley, en tanto que el cuestionamiento que plantea el demandado en tanto a su validez, en torno a su validez, no es procedente hacerlo valer en este proceso, sino en vía de acción, conforme así lo ha dejado establecido en la parte en FAEN del artículo 16A de la Ley de Conciliación 26872, modificada por el Decreto Legislativo 1072. Por lo tanto, mientras no exista resolución judicial firme que declare la invalidez de dicha acta de conciliación, esta surte todos sus efectos jurídicos. ¿De acuerdo? En tal sentido, lo que se pretende en los casos que puedan presentarse en situaciones similares. Formalidades del acta, chicos.
El acta en ningún caso debe contener, ojo, enmendaduras, borrones, raspaduras, liquid, gilet, borrador, nada, ni superposiciones. Ah, no, me olvidé realmente, no le puse este soporte y acá se superpuso y sale entre líneas, bajo sanción de nulidad, chicos. No podrá contener las posiciones y las propuestas de las partes o del conciliador, salvo que ambas lo autoricen. Características del acta con acuerdos. ¿Qué características debe reunir el acta con acuerdos, chicos? ¿Cuáles son esas? A ver, Carlita, lea esto, por favor. Acuerdos, ley de conciliación. Listo, doctora. Artículo 16, inciso H de la ley. El acta debe contener el acuerdo conciliatorio, sea total o parcial. Debe establecer de manera precisa los derechos, deberes u obligaciones. Estas tienen que ser ciertas, expresas y exigibles. Artículo 18 de la ley. El acta con acuerdo conciliatorio constituye título de ejecución. Los derechos, deberes u obligaciones, ciertas, expresas y exigibles, que consten en dicha acta se ejecutarán a través del proceso de ejecución de resoluciones judiciales. Muy bien, Carlita. Okay. Cuando hablamos entonces que en concordancia con el artículo 18 de la ley, los acuerdos son ciertos. A ver, lea, querida, por favor. Ciertos. Cuando están perfectamente descritos en el acta, son concordantes con la realidad y son de carácter indubitable. B. Expresos. Cuando constan por escrito en el acta. C. Exigibles. Cuando se señala el momento a partir del cual cada parte puede exigir al otro el cumplimiento de lo acordado. Deberá señalarse también con claridad el lugar y el modo en que se cumplirá lo acordado. Muy bien, chicos. Cuando nosotros decimos que tiene el rango de ser exigible, acuérdense, chicos, siempre nos vamos a plantear que esto debe de señalarse también con claridad el lugar y el modo en que se cumplirá. Cuando hablamos del modo en que se cumplirá, nos vamos a referir, por ejemplo, a responder qué, quién, cómo, dónde, cuándo. ¿Qué son esas precisiones? ¿De acuerdo, chicos? A ver, ¿es cierto? Siga leyendo, querida, por favor. La claridad debe emerger del título ejecutivo, sin que se requiera acudir a razonamientos u otras circunstancias aclaratorias que no estén consignadas en el título o que no desprendan de él. Es decir, que el título sea entendible, explícito, preciso y exacto, y que, aparentemente, su contenido sea cierto, sin que sea necesario recurrir a otros medios de prueba. Muy bien. Sí. Okay. Debe tener entonces un valor intangible, ¿verdad? Por eso es cierto. Mora Nelson, citado por Inostroza Mínguez, Alberto, en Código Procesal Civil, título segundo, Lima, Gaceta Jurídica, 2000 cuánto, página 1321. Okay. No es cierto, chicos. A ver, por ejemplo, aquí vamos a pedir que dé lectura aquí. A ver, se encuentra... A ver... Carlitos, a ver, por favor, lea. Sí, doctora. Ok, querida. No es cierto. Por consiguiente, la obligación no será clara cuando los términos sean confusos o equívocos, cuando existe incertidumbre respecto del plazo o de la cuantía, y cuando la relación lógica sea contradictoria o ambigua. En estos casos, el título no presenta mérito ejecutivo. No presta mérito ejecutivo, ¿cierto? Perfecto. Sí, perdón, presta. Muy bien, Carlitos, muchas gracias. Continuamos entonces. Siga, Carlitos.
es expreso, Ajá. el documento debe contener una obligación expresa, es decir, debe expresarse en él el contenido y alcance de la obligación, las partes vinculadas y los términos en que la obligación sea estipulada. Muy bien, ¿cierto? Eso realmente es pertinente, porque no puede haber ningún tipo de ambigüedad, ¿no es cierto? O simplemente dejarlo a criterio de interpretación de las partes que ya tienen o cuentan, o del, digamos, del acuo de ser a futuro, digamos, sujeto de demanda del acta de conciliación, ¿verdad? Ok. Siga, querido. No es expreso. Por muy lógico que sea el raciocinio para deducir de un documento la existencia de una obligación que está implícita, ese documento no presentará mérito ejecutivo por faltarle el carácter de expreso, porque lo que la ley quiere es que el documento declare o manifieste en forma directa el contenido y alcance de la obligación y los términos y condiciones en que ésta se haya pactada, las partes, etc., sin que para ello haya necesidad de acudir a raciocinios, hipótesis o teorías o suposiciones. Claro, por eso es que el acta tiene que ser expreso, ¿no es cierto? Porque ya no necesita para que podamos interpretar de raciocinio, ni hipótesis, ni menos teorías o acaso suposiciones. Tiene una validez expresa, ¿cierto? Asimismo, por favor, Carlitos. Ok, no es expreso. No valen, pues, las expresiones meramente indicativas o representativas de la existencia de la obligación o de las características, partes y términos afectos a la obligación, ni tampoco las expresiones presuntas, es decir, que las llamadas obligaciones implícitas, esto es las que están incluidas en el documento, pero sin que estén expresamente declaradas. No pueden exigirse ejecutivamente. Claro que sí. Si adolece de ese defecto, obviamente. No puede ser exigir, no puede, bueno, pues exigirse su ejecutabilidad, porque no reúne esos requisitos. Por lo tanto, chicos, la obligación está vencida y es exigible cuando su efectividad no depende de una contraprestación del acreedor, de una elección del deudor, de una condición de ningún término, ni de ninguna otra restricción semejante. Si el cumplimiento por el deudor de lo que se incumbe depende de una contraprestación o en general, si el acreedor viene también obligado a realizar alguna prestación, al solicitar él la ejecución ha de acreditar el cumplimiento por su parte, ofrecer su prestación o incluso consignar la cosa o cantidad objeto de su obligación. Chicos, carambas, no hay nada que se deje a libre discreción, a libre entender o comprender. Todo tiene que ser precisado. Por eso repito, chicos, siempre hay que responder en este ámbito de ser expreso, cierto, expreso y exigible, realmente que su planteamiento de señalamiento de formas y maneras de solución deben de detallarse en forma concisa, en forma clara, indubitable, sin generar incertidumbre de ninguna naturaleza. ¿Es préstamo? Ok, ¿cuánto es? ¿Ok? ¿Cuándo vas a devolver? ¿Cómo vas a devolver? ¿Está claro? ¿Ok? Ese es el tema. ¿Qué? ¿Quién?
cómo, dónde, cuándo. Acuerdos conciliatorios inejecutables. A ver acá, por favor, Jesús. Tenga la gentileza de dar lectura a esto, esta diapositiva 132, querido Jesús. Hola. ¿Se encuentra el angelito? Sí, doctora. Perfecto, querido. Lecture, por favor. A ver, doctora. No se ve muy bien, doctora. Está muy pequeño. Muy pequeño. Sí, doctora. No, Pero o es que estoy ciego ya. Vamos a precisar un poquito más. ¿Ahora? Mejor, doctora. Ahí nada más, doctora. Está bien. Ok, querido. Ya. Acuerdos conciliatorios inejecutables. Muy bien. División y partición de bienes adquiridos en unión de hecho. Sociedad de gananciales, sin haberse reconocido la unión de hecho conforme a ley. Ajá. Establecen la tenencia de hijos no reconocidos por uno de los padres, caso personas no casadas. Otorgan la tenencia a la tía. Imposible. En régimen de visitas, el acuerdo no consigna ni los días ni las horas de inicio ni término de la visita. Perfecto. En pago de indemnización, omiten señalar fecha de cumplimiento. Wow. Ya son acuerdos conciliatorios definitivamente inejecutables, ¿verdad? Okay. Correcto, doctora. Bien. Continúe, querido. Proceso único de ejecución. Código Procesal Civil. Artículo 688 del Código Procesal Civil. Títulos ejecutivos. No se puede promover ejecución en virtud. Solo se puede. Ay, perdón. Ok, doctora. Solo se puede promover ejecución en virtud de títulos ejecutivos de naturaleza judicial o extrajudicial, según sea el caso. Son títulos ejecutivos los siguientes: las actas de conciliación de acuerdo a ley. Artículo 689 del Código Procesal Civil. Requisitos comunes. Procede la ejecución cuando la obligación contenida en el título es cierta, expresa y exigible. Cuando la obligación es de dar suma de dinero, debe ser además líquida o liquidable mediante operación aritmética. Muy bien. Precisar cuánto es el monto, ¿no es cierto? Repito, es tan sencillo, a veces por descuido simplemente lo dejamos para que, bueno, ya la parte pueda interpretar y eso le quita, chicos, la validez, ¿no es cierto? Ahora entonces, casi parte final, chicos, acuerdos inciertos. Margarita Lucho Quispe adquiera la mayoría de edad en el Perú o en el extranjero. Tercero, las partes precisan que la tenencia temporal que ejercen doña Teodora Ascensión Quispe Tenorio y Leonardo Faustino Lucho Escobedo sobre su nieta Mía Teodora Lucho Quispe es con el consentimiento solo de su madre Milagros Margarita Lucho Quispe, toda vez que desconoce al padre de la menor,
teniendo presente también que los mencionados abuelos ejercen la tenencia de su hija, Milagros Margarita Lucho Quispe. ¿A qué supuesto se está refiriendo este escenario, chicos? A ver, dejen caminar su cerebrito, su raciocinio. ¿A qué supuesto se está refiriendo este hecho? Puede ser una materia no conciliable, Ah, ¿por qué? ¿Cómo así? porque no se puede acordar la adquisición de la mayoría de edad. Eso es una norma ya. Claro, eh, son situaciones inciertas, ¿verdad? exacto. Ok, querido, está muy bien, formidable. Otro escenario, a ver, por favor. Lea, Carlitos. A ver, sí, a ver, doctora, no sé, leo un poquito. A ver, a mamá se va por ahí. A ver, Chico. ahora sí, ahora sí. Ya, Ahora sí lo logro leer. ya, perfecto. Acuerdos inciertos. Muy bien. Rodolfo Alejandro Escalante Fiestas se compromete a asumir en su totalidad los gastos de educación de su hija Luciana Belén a partir de la fecha en que la niña asiste al nido hasta su educación primaria, educación secundaria y educación superior. Estos gastos incluyen matrícula, pensión mensual, útiles escolares y ropa escolar. ¿Es ejecutable esto, chicos? Es un acuerdo realmente lleno de ambigüedades, ¿no es cierto? Rodolfo Alejandro Escalante Fiestas se compromete a asumir en su totalidad los gastos de educación de su hija Luciana Belén a partir de la fecha en que la niña asista al nido. ¿Cuándo asistirá? Hasta su educación primaria. ¿Cuánto implicará eso? Educación secundaria. ¿Cómo sabemos si realmente va a promoverse o no va? O sea, hay una serie de generalidades, una serie de vacíos. Estos gastos incluyen matrícula, pensión mensual, útiles escolares y ropa escolar. Esto no puede ser, chicos, un tipo de acuerdo. Jamás ustedes suscriban acuerdos de esta naturaleza, por favor. Preguntas claves para redactar el acuerdo. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Está claro, chicos? Nunca olviden eso, por favor. Informe motivado del conciliador. Informe motivado del conciliador. Informe debidamente motivado, numeral 5.9 de la Directiva 001-2016 JUS. En los supuestos en que el procedimiento conciliatorio no pueda concluir bajo una de las modalidades reguladas en la ley, se deberá concluir mediante informe motivado del conciliador. El informe deberá ser suscrito por el director o el conciliador designado, chicos. El informe será la última forma en que se debe concluir el procedimiento conciliatorio. El informe no agota el intento conciliatorio a que hace referencia la ley. De que este es a ver, ¿en qué circunstancias? Por ejemplo, el informe deberá ser suscrito por el director o el conciliador designado. ¿Cómo, por ejemplo? El informe será a ver, ¿en qué momentos en el ítem 2? El director o el conciliador designado tendrá que suscribir este informe debidamente motivado, por ejemplo, ¿cuándo? Cuando las partes no concurrieron, ¿no es cierto?, a la audiencia establecida. Las dos partes.
¿de acuerdo? O, ¿acaso otro escenario? Cuando el notificador comunique que habiendo agotado con todos los medios, ¿no es cierto?, probatorios que pone al alcance el centro de conciliación, no ha podido ubicarse el domicilio del invitado. Otra acta debidamente motivada, suscrita por el director y el conciliador también designado. ¿De acuerdo, chicos? Varios escenarios en realidad. El informe será la última forma en que se debe concluir el procedimiento conciliatorio. Claro que sí. Lo cual, chicos, el informe no agota el intento conciliatorio a que hace referencia a la ley, porque en algún momento las partes tienen el escenario también preparado como para poder solicitar otra reunión conciliatoria, ya sea en el mismo centro o en cualquier otro centro conciliatorio. ¿De acuerdo? Informe debidamente motivado, por ejemplo, concordancia 5.9, numeral de la Directiva 001-2016. Informe 001-2016. ¿Cuándo? El domicilio asignado por el solicitante no existe, no es correcto o es inubicable. La Directiva 001, chicos. Cuando una de las partes ha fallecido, cuando la parte solicitante se haya desistido del procedimiento conciliatorio. Entonces, informes debidamente motivados, suscritos generalmente por el director o el conciliador designado. Directiva 001-2013, por ejemplo, ¿qué dice? Cuando el centro de conciliación no es competencia para conocer el procedimiento conciliatorio. Por ejemplo, el hecho de haber sido, digamos, admitido la materia, por ejemplo, en materia laboral para desarrollarse en dicho centro de conciliación, esa audiencia. Esto, por ejemplo, definitivamente va a generar un informe debidamente motivado cuando la materia no es conciliable. Tenemos recomendaciones, ¿cuáles, por ejemplo? Consecuencias, chicos. El acta de conciliación que no cumpla con formalidades establecidas en el artículo 16 de la ley, ojo, conlleva acta con acuerdo. No podrá ser considerada como título ejecutivo. ¿De acuerdo, chicos? El acta de conciliación que no cumpla con formalidades establecidas en el artículo 16 de la ley, conlleva así, acta con acuerdo, no podrá ser considerada como título ejecutivo por las falencias en las cuales se incurrió y no se pudo, obviamente, restituir. B. Acta sin acuerdo. Podrá ser observada en la calificación de la demanda. Seguramente inadmisible. ¿De acuerdo? Dando lugar, por ejemplo, de que se le dé un plazo determinado para subsanar a la actora, ¿no? O al actor. Otro considerando mayor tiempo, rectificación del acta a pedido de parte o de oficio. Puede darse también. Pero acuérdense que en estos casos nos corremos riesgos varios. El acta de conciliación que no cumpla con formalidades establecidas en el artículo 16 de la ley conlleva sanciones administrativas por el DCMA, chicos. Procedimiento administrativo sancionador. Causar perjuicios a las partes conciliantes por inexigibilidad de las actas o nulidad de acuerdos que contienen. No nos podemos poner, carambas, una decisión como un autogol, chicos, solamente por no ser cautos y responsables en el proceso conciliatorio y por ende en la elaboración del acta de conciliación. Desprestigio del centro y de la conciliación como institución, eso es lo peor, chicos. Desprestigio del centro de conciliación, pero también, ojo, se pone en entredicho la labor del conciliador, ¿no es cierto? Y lo peor, se pone en incertidumbre a la conciliación como institución. Y de esto, por ejemplo, capitaliza la contraparte o los opositores a esta alternativa de solución de conflictos. Recomendaciones. Identificar claramente a las personas intervinientes en el acta de conciliación, DNI, domicilios, y si actúa,
por apoderado o representantes que se encuentre en los supuestos de ley y se acredite, persona natural, jurídica y el Estado. Segundo, detallar las materias controvertidas. Tercero, determinar quién es el obligado y quién es el beneficiario de los acuerdos contenidos en el acta. A veces se genera esas imprecisiones, chicos. Cuarto, forma, lugar y plazo de las prestaciones u obligaciones. No contemplar obligaciones a cuenta de terceros. Es obvio, chicos. Perdón. Sexta recomendación. En materia de alimentos, establecer montos, no por periodos y en caso de porcentaje hasta el 60% de remuneración, hasta el 60%. Séptimo, establecer fecha y forma de entrega de la pensión de alimentos. Ojo, establecer fecha y forma de entrega de la pensión de alimentos. Entrega directa en vivienda de la madre y firma de recibos, depósito a número de cuenta o giros precisando la entidad bancaria. ¿De acuerdo, chicos? Todo es claro, preciso, no es ambiguo. Octavo, si hay obligaciones adicionales como compra de vestimenta, útiles y otros, precisar fecha de entrega y monto de la compra. Ah, caramba. Precisar fecha de entrega y monto de la compra. Te traje, por favor, en cumplimiento de lo pactado, un par de calcetines. No, un momentito, no era el monto de compra que habíamos previsto. Oh. Noveno, en régimen de visitas, precisar días y horas, así como si será con o sin externamiento del menor. Especificar ese régimen, chicos. Parafraseo final. A los acuerdos antes de la firma y lectura del acta por las partes conciliantes antes de la firma, chicos. Siempre parafrasear. ¿Alguna duda? ¿Algún alcance adicional? ¿Están ustedes? Corríjanme si acaso hay algo que estoy realmente obviando. Parafraseo final. ¿De acuerdo, chicos? ¿Para qué? Para que simplemente nosotros también como centro de conciliación volvamos a revisar y acaso detectemos los hechos, los escenarios que pueden provocar la invalidez del acta de conciliación. ¿De acuerdo, chicos? Ok. Thanks. Muchas gracias acá, chicos. Estamos entonces concluyendo lo que corresponde